Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta tercera semana de actividades. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta noche, a esta nueva semana de actividades de la unidad número 5. Como es de costumbre, ustedes ya saben que en esta tercera unidad, ustedes, o en esta tercera semana, ustedes tienen activados ya una tarea que tienen que desarrollar. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos, correspondientes al subtema número 3, en relación a las garantías constitucionales, el Estado y los derechos ciudadanos, los derechos de la niñez y adolescencia, que son los temas que vamos a abordar en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Contesta las siguientes preguntas. La primera actividad dice, escoja uno de los derechos señalados en la unidad y explique con dos ejemplos cómo a partir de los principios del buen vivir o summa causae se garantiza el cumplimiento de ese derecho. Ya vamos a ir hablando, vamos a ir viendo justamente sobre ese tema. La siguiente dice, busque en la Constitución del 2008 un derecho del buen vivir. Explique con un ejemplo qué acción debe realizar el Estado ecuatoriano para garantizar su cumplimiento. En función de los derechos del buen vivir, ya vamos a hablar igual, están en su material de apoyo, ahí se encuentran estipulados justamente cada uno de ellos. La siguiente dice, lea estos casos y señale qué garantías jurisdiccionales corresponde interponer a cada uno. Esta es una actividad práctica en la cual ustedes tienen que analizar en función de las garantías constitucionales que nosotros tenemos en nuestra Carta Magna. Vamos a ver en casos prácticos. Por ejemplo, el primer caso dice, los ciudadanos de una localidad formaron una veeduría para fiscalizar la construcción de un mercado. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso a los documentos presupuestarios, aduciendo que no es información que les interese. Entonces, ¿qué garantía constitucional debemos aplicar en este caso? Ya vamos a ver, vamos a ir analizando. Igual ustedes tienen que revisar. El segundo caso dice, durante una manifestación pacífica, un joven es detenido por un miembro de la fuerza pública. El joven es llevado a un centro de reclusión sin la debida notificación, ni tampoco se le permitió efectuar una llamada. ¿Qué acción de protección, perdón, qué acción en función de la garantía constitucional deberemos aplicar en este segundo caso? Entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son las estructuras constitucionales, en este caso las garantías jurisdiccionales en las cuales deben aplicar el uno y el otro. Deben estar atentos al desarrollo de la clase. Recuerden que la tarea es 100% escrita, por ende, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la tarea tal cual se establece en este documento. Ustedes tienen aquí la estructura, tienen que cumplir con todas las formalidades que se les pide. Una vez que lo han hecho esto en la parte superior de su hoja, a continuación desarrollan su tarea. Ya saben cómo es lo que tienen que hacer. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de esta información tenemos justamente la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema de las garantías constitucionales, el Estado y perdón, y los derechos ciudadanos, los derechos de la niñez y de la adolescencia correspondientes a la semana número 3 de fecha 6 de enero del 2025. De hecho, esta tarea permite entregar justamente desde el 6 de enero. La fecha límite de entrega es del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2025. Tienen todo un tiempo, bueno, un tiempo prudencial para seguir desarrollando esta tarea, la segunda tarea que tienen ustedes en función de esta quinta unidad. Ya se nos viene prácticamente, entramos ya a la recta final de todo este proceso educativo. Así que por favor cumplan a tiempo todas las actividades que estamos ya llegando al final de este primer proceso educativo que ustedes tienen. Obviamente están aprobando, o perdón, están aprobando lo que es décimo. Así es que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades. Estamos ya llegando al final de todo este proceso. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo justamente este tema neurálgico que es indispensable que todo el mundo conozca en función de las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son una herramienta jurídica que nos protegen a nosotros
de abusos tanto de instituciones del Estado como también de personas, funcionarios del Estado. Y vamos a ver en este contexto qué son las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos con la finalidad de prevenir la vulneración de sus derechos y exigir el cumplimiento efectivo de los mismos. La Constitución establece que cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad y también incluido la naturaleza, podrán interponer las acciones previstas en la ley, en la Constitución, establecidas como garantías constitucionales. ¿Por qué se establece la naturaleza? La naturaleza, recordemos que nuestra Constitución, nuestra estructura, la reconoce como sujeto de derechos y por tanto tienen que cumplir todas esas estructuras. En cuanto a los tipos de garantías, nosotros tenemos las garantías normativas, vamos a ver cuáles son. Tenemos las garantías de políticas públicas, indispensable para el desarrollo del Estado. Las políticas, perdón, las garantías institucionales, que son igual que establecen o que reconocen las diferentes instituciones estatales en el Ecuador. Y tenemos las jurisdiccionales. Y vamos a ir viendo cada una de ellas en qué consiste estas estructuras. Cuando hablamos de las garantías normativas, estas son mecanismos que buscan garantizar el carácter normativo de la Constitución y asegurar que se garanticen y respeten los derechos establecidos en este cuerpo legal. Entonces, las normas son todas las estructuras legales, obviamente, o los mecanismos que buscan garantizar el carácter normativo de la Constitución, el carácter superior en cuanto a la norma de la Constitución y asegurar que se garanticen y respeten los derechos establecidos en el cuerpo legal. Eso quiere decir que no haya ningún tipo de violación hacia ningún ciudadano. En cuanto a las políticas públicas, obligan a todas las autoridades, personas y actividades deban sujetarse a lo que establece la Constitución, especialmente en lo relacionado a los derechos. Ninguna autoridad puede, especialmente del sector público, pero del privado, pueden violentar derechos establecidos en la Constitución o normas establecidas en la Constitución. En cuanto a las garantías institucionales, aseguran la existencia de instituciones y organizaciones que caracterizan al Estado ecuatoriano y garantizan su institucionalidad, tales como la policía, el ejército, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y todos los ministerios son instituciones y organizaciones de carácter público que estructuran el Estado. Y en cuanto a las garantías jurisdiccionales, tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, y justamente sobre este tema es la que nosotros vamos a desarrollar la presente clase. Vamos a ver. Y vamos a analizar las garantías jurisdiccionales. La Constitución ecuatoriana reconoce 6 garantías jurisdiccionales, las cuales de pronto ustedes en algún momento ya debieron haber conocido. Obviamente somos personas adultas y ya nosotros prácticamente ejercemos determinados derechos y obviamente cada una de estas son indispensables cuando han sido violados determinados estamentos jurídicos dentro de una constitución. Por ejemplo, la acción de protección, ya vamos a ver qué consiste, la acción del habeas corpus, que es lo que hace, la acción de acceso a la información pública, es otro de las garantías jurisdiccionales, la acción del habeas data, que trata justamente sobre nuestra propia identificación o nuestra propia información, la acción por incumplimiento, que también vamos a ver dentro de estas garantías, y por último, la acción extraordinaria de protección. Esas son las características en cuanto a las 6 garantías jurisdiccionales que se encuentran establecidas en nuestra Constitución ecuatoriana. Cuando hablamos de la acción de protección, se emplea cuando la vulneración de derechos provenga de políticas públicas. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando un empleado público o privado ha sido despedido sin tener la base jurídica legal, sin se ha violado determinadas estructuras en las cuales obviamente se afecte directamente al trabajador. Ahí corresponde aplicar una acción de protección, pues esto obviamente se aplica cuando la vulneración de derechos provenga justamente de políticas públicas. Eso quiere decir de determinadas leyes. En cuanto a la acción del habeas corpus, protege el derecho a la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria e ilegítima. Entonces, esas son las características fundamentales del habeas corpus.
Recuerden que por ahí tienen el caso del estudiante, perdón, del joven que ha sido detenido por un miembro de la policía o por miembros de la policía y obviamente no le leyeron los derechos, violaron en cuanto al debido proceso en el momento de la detección, de la detención. Ahí ustedes pueden analizar si realmente ustedes pueden aplicar la acción del habeas corpus para que ese muchacho recobre su libertad. Por ahí les doy un tip. En cuanto a la acción del acceso a la información pública, garantiza el acceso a la información que existe en archivos, documentos, pero estos de carácter público, que sea de interés general de la población. En otro caso que ustedes tienen en su tarea, ustedes dicen que un grupo de ciudadanos, un grupo de pobladores, obviamente han conformado una veeduría ciudadana para pedir al municipio justamente que les den la información cómo distribuyeron los recursos para la construcción de un mercado. Ahí ustedes pueden ver si aplican esta acción de acceso a la información pública, pues los del municipio les habían dicho que eso no es información que les corresponde. ¿Será que están violando esta garantía jurisdiccional? Ustedes deben analizar y aplicar. En cuanto a la acción del habeas data, se emplea cuando el interés directo quiere, el interesado directo quiere cualquier información que exista sobre sí mismo o también de sus bienes en instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, cuando ustedes, qué sé yo, van a retirar sus documentos de un X colegio, ahí están pidiendo ustedes su propia información sobre sí mismo. Entonces, ahí se aplica una acción del habeas data cuando van al registro civil y piden, qué sé yo, información en relación a la fecha de nacimiento, la partida de nacimiento y que otra cosa más, ahí ustedes aplican la acción del habeas data. Cuando ustedes se van al registro de la propiedad y piden que les den una certificación de los bienes que ustedes tienen, no de los bienes de otras personas, sino sobre sus propios bienes, sobre su propia información, ahí están aplicando la acción del habeas data. A continuación, la acción por incumplimiento se utiliza para garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organizaciones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, les doy el caso, hay determinadas autoridades que han violado derechos establecidos hacia los empleados y obviamente ellos pusieron en una primera instancia, pusieron una acción de protección por despido intempestivo y qué sé yo. Recibieron una sentencia favorable en la cual les permite que se les reconozca la remuneración, los daños trabajados, costas en relación al seguro y otras cosas más. Entonces, un juez ya dio una orden, se ejecutó, pero la autoridad no le da la gana de dar cumplimiento a esa sentencia. Ahí se aplica la acción por incumplimiento. La persona, el funcionario público, en este caso que incumpla, puede ir a la cárcel. Esto se utiliza para garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Y por último, la acción extraordinaria de protección procede contra sentencias en las que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. La acción extraordinaria de protección solo va en contra de sentencias. Por ejemplo, qué sé yo, la Corte Provincial de Chimborazo, por ejemplo, da un dictamen sancionatorio a cualquiera de las partes. Pero la parte afectada, la parte que recibió la sanción, dice no. Hay determinados preceptos jurídicos en los cuales o mediante los cuales se ha violado mis derechos reconocidos en la Constitución, se ha inobservado determinadas estructuras jurídicas y por ende, obviamente, se ha vulnerado mis derechos. Entonces, ahí se aplica la acción extraordinaria de protección porque se va en contra de esa sentencia, donde se tramita en la Corte Nacional, ahí en el órgano superior, ahí se tramita la acción extraordinaria de protección. Esto en cuanto a las garantías jurisdiccionales. El Estado y los derechos ciudadanos es un tema bastante neurálgico, igual que nosotros tengamos los conocimientos necesarios. Los derechos humanos son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de las sociedades. Por esto es deber del Estado proteger los derechos de las personas y garantizar a través de normas, decretos, instituciones, leyes y demás su cumplimiento. En Ecuador los derechos están establecidos ¿en dónde? En la Constitución.
Ahí se encuentran establecidos todos los derechos. En este mismo cuerpo legal se establece que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular los relacionados a la educación, a la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. En cuanto a los tipos de derechos y garantizados en la Constitución de la República, aquí obviamente tienen también parte de la respuesta, pese a que ustedes tienen un poquito más que investigar, pero aquí tienen parte de la respuesta de uno de los temas de su tarea. Los derechos del buen vivir establecidos en la Constitución de la República. En cuanto a cuando hablamos de derechos del buen vivir o lo que nosotros le conocemos como el summa causae, permiten las condiciones de vida adecuadas para el desarrollo de cada persona. Aquí encontramos el derecho, por ejemplo, al agua, el derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al trabajo, entre otros. Entonces, ustedes aquí tienen los derechos del buen vivir, los cuales ustedes pueden tomar cualquiera de ellos y obviamente en base a ellos tienen que completar la tarea que ustedes tienen en su material. En cuanto a los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria, en este sentido incluyen a personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. De ahí están incluidas los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. En cuanto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se fundamenta en el reconocimiento de los derechos colectivos que promueven la preservación de su identidad cultural, territorios ancestrales y formas de organización social. Aquí se establece las nacionalidades indígenas, obviamente establecidas dentro de nuestro territorio. Los derechos de participación hace referencia a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, lo que vamos ya a tener en un par de semanas más, las elecciones. Entonces ahí se aplica este derecho de participación, donde nosotros podemos elegir, pero también si tenemos el respaldo necesario de nuestra comunidad, de nuestra población, obviamente también podemos ser elegidos. Entonces se incluye el derecho a elegir y ser electo, como les había mencionado, desempeñar funciones públicas, la conformación de partidos y movimientos políticos. En cuanto a los derechos de libertad, se refiere a los derechos que garantizan la libertad de las personas para desarrollarse como individuo. Aquí se encuentran, entre otros, el derecho de la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad de opinión, de credo, de asociación y también de tránsito. Ahí tenemos las libertades que gozamos de acuerdo a nuestra Carta Magna. En cuanto a los derechos de la naturaleza, se refiere al respeto íntegro de la naturaleza, su mantenimiento, su prevención y su restauración en caso de afectación. Los derechos de protección hacen referencia al acceso de la justicia y a la defensa y a la protección especial. Cuando hablamos de derechos de protección, por ejemplo, ahí se establece el debido proceso, que es lo que tienen que hacer los jueces y abogados dentro de un problema en el cual se esté ventilando en cualquier instancia jurídica. Ahí hacen referencia el acceso a la justicia. Recordemos que en nuestra Constitución el acceso a la justicia se establece que es gratuito el acceso a la justicia. Tienen que tener una defensa oportuna. Eso quiere decir que ustedes tienen que tener pleno conocimiento de quién están acusando o a quién están acusando. Y la protección especial en caso de testigos, en caso de personas obviamente de alto riesgo que merezcan la atención y protección por parte del Estado y las instituciones jurídicas. En cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia, los derechos de la niñez y adolescencia son un conjunto de normas jurídicas que protegen a estas personas. Son inalienables e irrenunciables y están consagrados en varios documentos que tienen vigencia a nivel internacional. En ese sentido, el 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se reconoce a todos los individuos menores de 18 años como seres con pleno derecho de desarrollo físico, mental y social y que deben ser protegidos por las personas adultas y también por el Estado. Ecuador, ojo, este es un tema fundamental. Ecuador fue el primer país latinoamericano que ratificó la convención y se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos de la misma. De ahí surge el famoso Código de la Niñez y Adolescencia,
que es también un tema polémico dentro de la sociedad, en la cual se establecen los derechos primordiales de la infancia y las responsabilidades de quienes deben garantizar el cumplimiento de los mismos. En cuanto a los derechos señalados en el Código de la Niñez y Adolescencia, se clasifican los siguientes. Por ejemplo, los derechos de supervivencia. Incluye el derecho a la vida, a la familia, a la lactancia materna, la atención al parto, la vida digna y la salud a un medio ambiente sano. Entonces, esa es la primera estructura en cuanto al derecho de supervivencia. Se establece la responsabilidad del Estado de garantizar, entre otras cosas, el acceso a los servicios de salud y la provisión de medicina y la familia de brindar un clima de afecto que asegure la vida digna. En cuanto a los derechos del desarrollo humano, incluye el derecho a la identidad, a la identificación. Ojo, son dos cosas diferentes, no hay que confundir. El derecho del desarrollo humano incluye el derecho a la identidad y el derecho a la identificación. La identidad como tal, obviamente, es la identidad que tienen, obviamente, en función de los pueblos y nacionalidades indígenas, por ejemplo, los pueblos aborígenes, entonces, y tiene su propia identidad. En cuanto a la identificación, es la cedulación, el momento que sacamos nuestra cédula, a la educación, a la vida cultural, a la información, al descanso y también a la recreación. Son los derechos establecidos de desarrollo humano establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. Se establece la responsabilidad del Estado de preservar la identidad de los niños, de garantizar el acceso a la educación, de dotar de insumos necesarios, de impulsar actividades artísticas, deportivas y también culturales. Para los progenitores se establece el deber de identificar a los niños, de matricularlos en establecimientos educativos y participar activamente en todo el proceso de su desarrollo. En cuanto a los derechos de protección, incluyen el derecho a la libertad y a la integridad. Se prohíbe la utilización de imágenes de niños, niñas y adolescentes para fines bélicos o de proselitismo político. Eso está penado. Entonces, los candidatos, ahora que estamos en campaña, no pueden hacer uso de ninguna imagen de ningún niño, obviamente porque estaría incurriendo en este derecho de protección establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Derechos de participación. También los menores también tienen derecho a elegir y también a ser elegidos. Incluye el derecho de la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión y asociación y a ser consultados. Se prohíbe obligar a niños, niñas y adolescentes a participar en determinadas actividades sin su debido consentimiento. Pues ahí ustedes pueden observar todos los derechos que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia y que obviamente protege a esta parte de grupos vulnerables de nuestra sociedad. En cuanto a los derechos humanos, interculturalidad y globalización, los flujos permanentes de bienes materiales, energía, productos industriales y agrícolas, inmateriales, tales como los servicios, capitales de información y humanos, las migraciones, han generado profundos cambios en la economía, la sociedad, la cultura, entre otros aspectos. La violación de estas transformaciones es objeto de controversia. Por un lado, algunos de estos cambios se consideran un avance positivo y extraordinario en el desarrollo de las sociedades, especialmente la de los países considerados motores de la globalización. Por otro lado, existen inconvenientes que afectan sobre todo a los países de la periferia o a las capas sociales menos favorecidas. Si la globalización, por un lado, proporciona la posibilidad de conocer otras culturas y pueblos, la difusión de la cultura ayuda al enriquecimiento cultural de las personas y, por tanto, al entendimiento entre los distintos pueblos. Pero, por otro lado, la difusión cultural tiene el peligro de que una cultura tome por influencia o imposición las características de otra, sustituyendo las suyas propias. Así puede aparecer una cultura global, lo que supondría la pérdida de la diversidad cultural de determinados pueblos. De igual manera, los derechos humanos han sido cuestionados en el sentido de que provienen de la tradición occidental, caracterizada por el énfasis de la libertad individual que deriva en un antropocentrismo, es decir, se ve al ser humano como ente superior cuyos derechos deben satisfacerse en detrimento de otros seres.
parte también de ese problema. En contraposición se encuentran la cosmovisión de diversos grupos humanos que afirman lógicas comunitarias holísticas del entorno que vinculan la vida espiritual y material en donde el ser humano viva en armonía consigo mismo, pero también con los seres y la naturaleza. También la expansión de las TICs implica una reforma o una reformulación del concepto de ciudadanía, aplicándose al campo digital, enfatizando en los derechos que tienen que ver con el acceso libre a la información, al conocimiento y al uso responsable de todos los medios que se encuentran en Internet. Pues todos debemos hacer conciencia y también saber utilizarlos de forma correcta, de forma adecuada. Esas son las características más preponderantes en las cuales nosotros hemos visto, hemos ido analizando estos temas que nosotros debemos también estar siempre pendientes, siempre estar empoderados en todos los derechos y obligaciones que nosotros tenemos y obviamente que están estructurados en nuestra Constitución. Hemos ido analizando derechos humanos, interculturalidad y también la globalización. Hemos ido haciendo un pequeño análisis en cuanto a cómo está conformado el Código de la Niñez y Adolescencia, la importancia en cuanto a la protección de grupos vulnerables, en este caso de los niños y también de los adolescentes. Hemos ido analizando también los derechos en función de las garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución de la República. Hemos ido viendo los estados y los derechos ciudadanos que son fundamentales y sobre todo la Constitución ecuatoriana cómo establece 6 garantías jurisdiccionales y cada una tiene un estándar de aplicación. La acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, la acción de habeas data, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, que solo aplica en contra de sentencias emitidas por órgano inferior a la Corte Nacional, que es la única que toma o aboca conocimiento de estos temas. Tienen ustedes aquí los tipos de garantías que existen en nuestro Estado, que son las normativas, las de políticas públicas, las de institucionales y por ende también las jurisdiccionales. Las garantías constitucionales, como hemos ido analizando cada una de ellas. Señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan mucha suerte. Nos vemos en la siguiente clase que tenemos de ciencias naturales. Así que sigan cumpliendo con todas las obligaciones. Estamos ya entrando a la recta final. Por favor, a seguir haciendo y trabajando hasta el final como lo hicieron desde el principio, para que al final de todo este proceso no tengan ninguna dificultad y puedan pasar, puedan prepararse también para el examen final de todo este proceso. Señores y señores, un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente hora.